Las brujas han sido criaturas muy peligrosas que han existido a lo largo de la historia. Se dice que son tan poderosas que son capaces de matarte sin tan siquiera estar cerca de ti. Y algunas características pueden cambiar de región en región, pero todas las descripciones tienen similitud entre sí. Una mujer u hombre que tiene dominio sobre ciertas habilidades mágicas. Estas han sido un gran problema para la sociedad, porque aunque su existencia esté en duda, hay muchísimas pruebas de que sí lo hicieron, e inclusive, se dice que aún hay muchas hoy en día, pero les gusta mantenerse bajo perfil. Es por esto que en este video veremos las 5 brujas más poderosas de la historia. Número 5. El proyecto de la bruja de Blair. Fue una película muy famosa que prácticamente creó un nuevo género en el cine, que es el falso documental. Pero no todo lo que aparece en esta película es falso, ya que esta se basa en la historia de Ellie Kedward, quien fue una emigrante irlandesa que vivía en aparente normalidad en el pueblo de Blair. Hasta que un día, convenció a un grupo de niños de ir a su casa. En este se encontraba la hija del magistrado de la ciudad. Pero no acabó con sus vidas, sino que extrajo sangre de ellos para usar en rituales, pero luego de este suceso, los niños le contaron a sus padres, a lo cual ellos respondieron de manera inmediata y brutal. Fueron a casa de Kedward, y luego de haberle recalcado los motivos por los cuales iba a ser castigada, ya que recordemos que la brujería en esa época era sumamente castigada. Entonces los pobladores de Blair ataron a Kedward a una carretilla y la lanzaron al bosque sin ningún tipo de suministro en un invierno especialmente duro. Todos creyeron que ella iba a morir tarde o temprano, siguieron con sus actividades cotidianas. Se olvidaron del tema, pero lastimosamente la historia no termina así para ellos. Luego de haber pasado un año, en 1786, cuando dio comienzo el invierno, desapareció el primer niño. Los pobladores pensaron que fue atacado por un lobo, que eran muy comunes en esta región. Pero a medida que el invierno avanzaba, más y más niños iban desapareciendo. Para cuando el invierno estaba por concluir, la mitad de los niños del pueblo había desaparecido, incluyendo a la hija del magistrado, quien fue el que más presión hizo para que Kedward fuese expulsada del pueblo. Todos concluyeron que se trataba de la venganza de la bruja de Blair. Los pobladores de Blair prometieron no volver a mencionar el nombre de ella y trataron de olvidar el tema. Pero la mayoría decidieron abandonar el pueblo. Luego de esto, como forma de olvidar el pasado, el nombre de este fue cambiado a Beckettsville. Se dice que aún hoy en día los bosques que rodean esta ciudad siguen siendo habitados por Ellie Kedward, que espera que sus víctimas se adentren en lo oscuro del bosque para ser atacados. Y este sitio es especialmente atractivo para practicantes de magia negra, por toda la energía que se encuentra albergada en este lugar. Es así como esta historia da inicio a nuestro top. Sigamos con el siguiente puesto. Número 4. Alice Keteler. Es la bruja más antigua de este top. Fue hija única de un matrimonio muy acomodado para la época. Se dice que desde pequeña mostró gran interés por la magia y como tenía una posición social muy cómoda, permitía poder costearse caros libros de hechicería. En esa época las leyes contra la brujería eran un poco menos estrictas, ya que aún faltaba mucho tiempo para los famosos juicios de brujas en Salem. Alice se casó 4 veces y cada uno de sus esposos murió de forma repentina y sin dejar ni la más pequeña prueba de que había sido. Pero cuando el 4º esposo murió, la coincidencia era demasiada y la presión de los familiares de los otros 3 esposos fallecidos fue mucha. Así que Alice fue condenada a morir en la hoguera. Fue la primera mujer sentenciada a muerte en Irlanda por brujería. Se dice que este caso sirvió como ejemplo para los juicios en Salem. Alice, aparte de haber envenenado a sus esposos, también tenía otros enemigos más, que no les agradaba la idea de que una mujer tuviera tanta influencia. En esa época la figura de la mujer era solo vista para tareas domésticas, pero dice la leyenda que esta gran riqueza que había obtenido a lo largo de los años le permitía el lujo de tener un almacén lleno de pociones y venenos de animales exóticos para esa época, traídos desde el otro lado del mundo. Se dice que gracias a esto podía hacer una pócima capaz de quitarte la vida,
sin dejar ningún tipo de rastro de que pudo haber sido. Esto le permitió cobrar muchas víctimas antes de su sentencia. Era tan hábil con las pociones que la persona no notaba ningún sabor extraño, y para cuando se diese cuenta ya era muy tarde, el veneno ya había hecho efecto. Sin lugar a dudas, una mujer letal y peligrosa si era tu enemiga. Es por esto que se queda en nuestro top 4. Número 3. Joan Vite era una afamada curandera y vidente de Inglaterra. Todos buscaban su ayuda para aliviar sus males. El método más conocido de ella es el que dice que tomaba los vendajes de los enfermos y los reposaba en las ramas de los árboles, donde ella creía que era un lugar santo. Esto lo hacía para que la pureza de estos lugares curara los males de estos. Y a pesar de sus métodos de curación poco convencionales, su fama solo crecía y crecía, esto en su juventud, hasta que un día fue diagnosticada con un problema dental, uno que le generaba un dolor insoportable. Esto hizo que su amable carácter de su juventud fuese opacado, y se volvió una persona que se irritaba con facilidad. Tenía un carácter fuerte, que a la más mínima provocación explotaba en un ataque de rabia. La hada de Badmin fue perdiendo su fama de curandera. Este mal carácter la llevó a su fin, puesto que un día en una de las muchas discusiones que había tenido con sus vecinos, se salió de control y agredió a uno de ellos. Esto generó una batalla campal. Luego de este incidente, fue arrestada. Y por las precarias condiciones de la prisión en esa época murió poco después de ser encarcelada. Pusieron sus restos en un ataúd, pero no lo sepultaron. Esta lápida era visitada por muchos practicantes de magia, quienes veían ese lugar como un portal que conectaba con energías sobrenaturales. La leyenda más famosa cuenta que un día un grupo de jóvenes encontraron el ataúd y como no fue sepultado, lograron sacar sus huesos para posteriormente hacer una sesión espiritista. Se dice que la mismísima hada de Badmin se hizo presente, pero esto no acabó para nada bien. Los jóvenes no fueron encontrados de nuevo, y no quedó ni una pista de ellos. Algunos suponen que por el mal temperamento de Joan, pagaron muy caro su atrevimiento. Número 2. Elizabeth Sawyer, o la bruja de Edmonton. Su origen es tan misterioso que no se saben con exactitud sus datos. Lo único que se sabe con certeza es su fecha de ejecución, que fue en 1621. Pero antes de esto se dice que fabricaba escobas para sustentar sus gastos. Pero muchos vecinos decían que se comportaba de manera extraña. Varios de ellos la vieron merodear sus casas espantando a su ganado. Muchos otros decían que se adentraba al bosque en la oscuridad de la noche. E inclusive algunas personas decían que ya muy adentrada la noche se escuchaban muchas voces provenientes de su hogar. Pero ella vivía sola. Lo cierto es que poco a poco estas actitudes fueron asustando a sus compradores, y pronto su negocio de escobas cayó en picada. Molesta por la actitud que las personas habían tomado, dicen que comenzó a lanzar hechizos y maldiciones a los habitantes de Edmonton. Los primeros en manifestar estos hechizos fueron sus vecinos, ya que todo su ganado murió y no había rastro de violencia. Es como si hayan muerto de un momento a otro. Luego los hijos de estos comenzaron a enfermar y su salud solo se deterioraba con el tiempo. Cuando era más que evidente que todo lo que estaba sucediendo en la comunidad no era coincidencia, todos automáticamente señalaron a Sawyer, ya que era la única que tenía razón para odiarlos. Ya que su negocio de escobas había caído en la quiebra, debido a las bajas ventas, determinar si era una bruja o solo era paranoia de los habitantes. Pero a diferencia de las mujeres que eran interrogadas, Sawyer aceptó los cargos, y dijo que un perro negro con ojos rojos que ardían como dos brasas ardientes, le había ofrecido un pacto con el demonio. Esta había aceptado a cambio de poder sobre la magia. Luego de esta confesión fue ejecutada por cargos de brujería. Y luego de su fallecimiento misteriosamente los hijos de sus vecinos fueron recuperando la salud gradualmente. Como dato extra, la figura de las brujas se empezó a asociar con las escobas gracias a esta famosa bruja, dándole así una característica más a estas. Número 1. En el top 1 tenemos a la famosa Madre Shipton, o por su verdadero nombre, Úrsula. Se dice que fuerzas sobrenaturales estuvieron relacionadas con ella desde el momento de su nacimiento. La leyenda cuenta que su madre dio a luz en una cueva lejos del pueblo.
Posteriormente esta cueva fue conocida como la Cueva de la Madre Shipton. Se dice que cuando nació, en vez de llorar, soltó una carcajada, que paró una fuerte tormenta que se hacía presente esa oscura noche. Era tanto el miedo que le tenían, que los pobladores evitaban pasar por la cueva donde había nacido. Gracias a este rechazo, ella prefería pasar su tiempo libre en el bosque. Ahí fue donde aprendió a diferenciar los usos de las hierbas de la región. Conforme el tiempo pasó, la Madre Shipton siguió con su vida, al punto de casarse con un hombre que no le importaban sus deformidades, pero misteriosamente murió. Esto no impidió que la fama de su magia fuese creciendo, al punto que el mismísimo rey Enrique VIII le pidió algunos trabajos y mantenían comunicación. La bruja de York, como también era conocida, aparte de ser una hábil bruja, en lo que hechizos y pociones hablamos, también era una gran adivina, puesto que realizó muchas profecías. Una de las más importantes y sorprendentes es la que dice, y cito textualmente: los hombres amarillos ganarán gran poder del oso perezoso, a quien ellos ayudarán. Estos tiranos nos tendrán éxito al dividir al mundo, más de estos actos nacerá una fiebre intermitente. Recuerda que un síntoma característico del COVID-19 es la fiebre. Es sorprendente cómo hizo especial énfasis en esa palabra. Sin lugar a dudas, la Madre Shipton se queda en nuestro top 1 como la bruja más poderosa y a la vez temida de la historia.